Hay una cosa que une a cualquier obra o novela o incluso película que hayas visto, y es que el autor aparece en ella, en al menos uno de los personajes. Hoy hablamos del alter ego. Ya sabemos que escribir es una manera humana de trascender, es dejar algo de nosotros dentro de un objeto físico o digital que va a perdurar en el tiempo. Y por tanto es, como tantas veces digo, un espejo que hay en el que se reflejan un espejo de doble cara en el que se reflejan el autor por un lado, por lo tanto se refleja en la obra, y también ese reflejo lo reciben los lectores y también ponen de sí mismos al leerla. Esto implica que, evidentemente, en la voz del narrador, sea en primera persona, sea uno de los personajes, sea el narrador testigo, sea el narrador omnisciente, que es en apariencia un dios, que lo ve todo desde lo alto y puede acceder incluso a los pensamientos de los personajes, el autor está presente, se escucha su voz, se escucha incluso su voz mental, pero eso tiene un peligro. El peligro cierto, de que esa voz sea excesivamente estridente, que podamos hacernos una idea incluso de la ideología del autor sin conocerlo. Eso quiere decir que cuando elegimos un tema, aunque evidentemente se viertan nuestros pensamientos y nuestras inquietudes, debemos hacerlo de manera que no sea como si estuviésemos dando un discurso o como si estuviésemos predicando. Eso quiere decir que la voz del autor no debe ser estridente, que debe hablar a través de la trama, a través de los personajes, sobre todo que el autor debe dudar de aquello que quiere contar. Tiene que tiene que tener cierta apertura, tiene que tener posibilidades a estar equivocado, pese a que esté hablando al lector de un tema que le preocupe y del que quiera que ese lector extraiga una conclusión que va a ser realmente la misma del autor. Pero esto ya os digo que se tiene que hacer de manera sutil. No es que intentemos convencer, sino que acompañamos al lector a través de una historia. Y a través de esa historia puede, a través de sus vivencias y experiencias, coincidir con nosotros o quizás no. Por tanto, siempre tenemos que escribir con esa apertura de mente, viendo que hay otras alternativas a aquello que queremos que el lector concluya o se lleve como reflexión tras leer nuestra obra. Como os decía, eso también lo hacemos, además de a través de la trama, a través de los personajes. Y es normal que demos parte de nosotros, eso va a ocurrir, ocurrió y ocurrirá en toda la historia de la literatura, y en los grandes clásicos también ocurre, demos parte de nuestra personalidad a un personaje o incluso a varios. Puede ser un personaje masculino, puede ser un personaje femenino. En El velo pintado, Maugham da un poco de sus vivencias a los dos personajes principales, tanto a Fane, ¿vale? A Walter Fane, el protagonista masculino, como a Kitty, la protagonista femenina, porque está hablando de sus inquietudes, de sus vivencias, aquello que vivió. Por tanto, un poco desparrama, si me permitís la expresión, su personalidad en esos personajes protagonistas. Y eso, ya os digo, ocurrió y ocurrirá siempre. Y no es malo, pero ha de hacerse con cuidado, ha de hacerse con respeto siempre a la historia que queremos contar y respeto al lector o lectora al que vamos a llegar. Espero que esto os sirva, espero que me acompañéis en este proyecto que es La Sombra de Homero, que si estáis pensando en escribir o publicar, o si habéis escrito y queréis publicar, contéis conmigo, con mis mentorías, con mis clases que voy anunciando, que le deis a like, que os suscribáis y compartáis. Todo esto me va a ayudar en un proyecto que quiero que os ayude a todos. Gracias por estar ahí.